La corrupción conlleva incontables repercusiones negativas a nivel social. Frena el crecimiento económico, socava el Estado de Derecho, debilita las políticas sociales, aumenta el gasto público al tiempo que reduce su eficacia, baja la calidad de los servicios públicos, obstruye el funcionamiento del mercado, amplía la desigualdad y menoscaba la confianza en las instituciones. También conduce al deterioro de la participación ciudadana y a niveles crecientes de intolerancia y sentimientos generalizados de pesimismo e impotencia. Uno de los grandes inconvenientes que distorsiona cualquier investigación sobre corrupción está en definirla. La corrupción, al ser un fenómeno multiforme y de alguna manera presente en todas las coordenadas culturales, necesita diferentes abordajes, de forma que se trascienda la mera descripción. La cuestión fundamental a dilucidar reside en qué se ha de determinar por corrupto en cada contexto. Que se considere la corrupción un fenómeno universal y atemporal no significa que haya de ser abordada homogéneamente en el tiempo y en el espacio. En suma, la corrupción se puede atribuir a casi cualquier cosa. Como hemos citado antes, conceptualizar la corrupción es una tarea compleja, pero intentemos abordarla de forma más o menos explicativa. Transparencia Internacional define corrupción como abuso del poder confiado para beneficio privado. Se trata sin duda de una definición muy amplia que, a pesar de ser utilizada universalmente como base tanto para la investigación científica como para el desarrollo de políticas públicas, a menudo ha sido criticada por ser demasiado indeterminada, pudiendo aplicarse a diferentes delitos o a contextos heterogéneos. Por lo tanto, conviene ampliar la definición añadiendo lo siguiente. La corrupción es el abuso del poder confiado por parte de funcionarios públicos, tanto a nivel político como administrativo, dirigido a obtener algún beneficio privado. En el tema que nos concierne, obviaremos la corrupción privada. Las circunstancias que determinan la percepción de la corrupción son las siguientes. Exposición mediática. El estilo sensacionalista de las noticias sobre corrupción y el efecto cámara de eco aumentarían la percepción de la corrupción. Situación económica del país. Una situación económica desfavorable incrementaría la percepción de corrupción en general. Satisfacción con el desempeño del gobierno o confianza en el gobierno y las instituciones. Las opiniones negativas sobre el gobierno derivarían en la percepción de que el gobierno es corrupto. Situación económica personal. Las personas de bajos ingresos estarían más propensas a percibir la corrupción en general. Estatus ocupacional. Los individuos de estatus social bajo resultarían más tolerantes con la corrupción menor, en tanto que los de estatus social alto resultarían más tolerantes con la corrupción a gran escala. Alienación política. Las personas que muestran actitudes de desapego o distanciamiento de la política estarían más predispuestas a percibir la corrupción. Género. Las mujeres tenderían a percibir la corrupción en general menos que los hombres, en tanto que estarían más predispuestas a percibir la corrupción administrativa. En todo caso, percibirían especialmente un tipo de corrupción vinculada a la necesidad de acceder a servicios públicos y a evitar abusos de poder, algo que denominamos need corruption. Edad. Las personas más jóvenes estarían más predispuestas a percibir la corrupción. Educación. Las personas con niveles de estudios más altos estarían menos predispuestas a percibir la corrupción administrativa que la corrupción en general, al menos en los países, entre comillas, menos corruptos. Tipo de corrupción política o administrativa. Los ciudadanos tenderían a creer que los políticos son más corruptos que los empleados de la administración pública porque, disponiendo los primeros de más discrecionalidad, sería menos probable que estén obligados a rendir cuentas por sus actuaciones. Preferencias de partido. Los partidarios de la extrema derecha tendrían más probabilidades de percibir la corrupción que los socialdemócratas y los liberales. Finalmente, algunos advierten que las mismas políticas anticorrupción aumentarían la percepción de corrupción en la ciudadanía. Algunos de estos factores,
por ejemplo, la desigualdad económica o de oportunidades, el nivel de estudios o la buena o mala calidad del gobierno y de las instituciones, no solamente inciden en la percepción de la corrupción, sino que también contribuyen por sí mismos al deterioro de la confianza social. Según el Eurobarómetro de 2024, la percepción de la corrupción en España es alta, llegando al 90%. Ocupamos el séptimo puesto, superados únicamente por Grecia, Portugal, Malta, Eslovenia, Croacia y Chipre. Los participantes de la encuesta Citizens' Attitudes Towards Corruption in the EU in 2024, llevada a cabo entre febrero y marzo, es decir, poco antes de los últimos escándalos de corrupción en España, muestra, a pesar de ello, algunos datos relevantes. El 90% de los encuestados, un 1% más que en 2023, opina que la corrupción es un problema habitual en nuestro país, frente al 68% de encuestados europeos. Un 77% cree que el ofrecimiento y aceptación de sobornos y el abuso de poder en beneficio propio está extendido entre los partidos políticos, frente al 53% de los encuestados europeos. Así como un 64% opina que está extendido entre políticos a nivel nacional, regional o local, frente al 50% de entrevistados europeos. El 81% de los encuestados españoles piensa que no es aceptable nunca hacer un favor para obtener algo de la administración o de un servicio público, 4 puntos más que en 2023, frente al 65% de encuestados europeos. Y un 85% piensa que nunca es aceptable hacer un regalo, 7 puntos más que en 2023, frente al 68% de encuestados europeos. Al hilo del Eurobarómetro y la percepción de la corrupción antes mencionados, los motivos por los que ésta no se denuncia, en nuestro país destaca la respuesta «no merece la pena denunciar». Parece que los ciudadanos españoles consideran que la denuncia no servirá de nada. También se esgrimen otras razones clásicas en este ámbito: la dificultad para probarlo, el desconocimiento sobre el lugar donde denunciar o la desprotección de los denunciantes. Sin embargo, los motivos que los españoles alegan por encima de la media europea son dos. Consideran inútil la denuncia porque creen que los responsables no serán castigados. Ello es coherente con la idea de que no merece la pena denunciar, pero resulta difícilmente compatible con la, entre comillas, aparente confianza en el sistema de justicia penal que manifiestan cuando casi un 30% acudiría a los tribunales para resolver casos de corrupción. Junto a esta razón, también responden que la falta de denuncia se debe al temor a tener problemas con la policía y otras autoridades. Una vez más, esta respuesta se muestra poco compatible con la confianza mostrada en la policía para resolver casos de corrupción, que llega al 65%, 3 puntos más que en 2023. Quizás, una posible explicación a esta contradicción podría encontrarse en las distintas formas de corrupción que los españoles perciben que se dan en nuestro país y los sujetos implicados en ella. De los datos examinados sobre percepción, parece que la corrupción se ha normalizado en una buena parte de las sociedades, tanto a nivel mundial y europeo como también en España. Ello significa que es percibida por la sociedad como un fenómeno incontrolable, y ello fomenta su tolerancia, la pasividad de la sociedad y la adaptación de los agentes implicados en la corrupción. Este estado de cosas puede provocar que, al margen del nivel de corrupción objetivamente constatable, esa percepción y las actitudes que provoca terminen por convertirla en generalizada y hacerla persistente, o sea, sistémica. Efectivamente, cuando la sociedad, incluidos los funcionarios, las élites y las empresas, han vivido en un entorno en el que es necesario ofrecer o exigir sobornos para obtener servicios, mantener el nivel económico o conseguir los favores de los poderosos, se pierde la confianza en las instituciones, en el sistema y en la propia sociedad. Este efecto también se produce cuando los ciudadanos perciben que hay mucha corrupción, porque ello termina por generar desconfianza en los agentes políticos, públicos y en los ciudadanos. Provoca la pérdida de expectativas compartidas respecto a lo que cabe esperar de los demás.
Los agentes públicos y privados normalizan la corrupción cuando no tienen ninguna esperanza en que el resto de agentes actúen correctamente. O sea, se pierden los incentivos. Y la propia desconfianza en la actuación de los demás termina por ser una excusa para incumplir la ley o actuar de manera corrupta. El comportamiento depende, por lo menos en general, de las expectativas mutuas. Y cuando la corrupción está arraigada en una sociedad, no tiene sentido ser el único actor honesto en un entorno social en el que la corrupción es la práctica habitual o así se percibe. La gente está motivada para hacer lo correcto siempre que confíen que los demás harán lo mismo. Sin embargo, cuando la corrupción se ha normalizado, aunque la sociedad la considere moralmente rechazable, y de hecho así parece ocurrir, los ciudadanos terminan por sentirse encerrados, atrapados por las normas sociales. Desconfían de las instituciones porque las consideran corruptas, pero también de la sociedad. Esto genera un círculo vicioso que alimenta la desconfianza social, y se terminan por generar normas informales favorables a la corrupción. Si bien es evidente que la corrupción es un asunto de relevancia para la opinión pública española, para que los casos lleguen hasta la esfera pública debe existir un canal a través del cual se puedan difundir los hechos corruptos. De ahí que deban distinguirse dos conceptos: la corrupción en sí misma, que ya hemos intentado definir anteriormente, y el escándalo de corrupción. El escándalo, para ser tal, requiere de una comunicación pública de hechos que son condenados debido a la indignación que despiertan. Un escándalo político puede venir provocado por un caso de corrupción o por otras causas. Para que un caso de corrupción se convierta en un escándalo de corrupción propiamente dicho, es necesaria una reacción de indignación del público contra un agente político al que se ascribe una conducta que es percibida como un abuso de poder o como una deslealtad hacia las reglas que regulan el cargo que ejerce. Es ahí donde los medios de comunicación se convierten en casi imprescindibles. Son el mensajero que permite que la ciudadanía conozca esa actitud corrupta y se cree la indignación ciudadana. Si bien los medios son clave en los escándalos de corrupción, lo cierto es que su cobertura se encuentra muy ligada a las características mediáticas y políticas del país en cuestión. España es un país donde impera la polarización tanto a nivel político, mediático y de audiencias. El hecho de que quienes cubren la corrupción se muestren polarizados ante este fenómeno puede constituir un factor que influya en cómo cubren este tipo de escándalos, y puede terminar afectando aún más la prevalencia de las percepciones de la población. Por lo tanto, explorar cuál es la postura de los periodistas acerca de la corrupción es una cuestión que se vuelve relevante. El estudio La polarización ideológica de los periodistas españoles ante la corrupción institucional analiza una encuesta representativa llevada a cabo entre marzo y julio de 2023, realizada a 391 periodistas españoles de distintos tipos de medios, en la que se les preguntó principalmente por su ideología política y su percepción de la corrupción en distintas instituciones. De nuevo, este trabajo también se realizó antes de los casos que han tenido lugar desde hace unos meses, pero sirve el propósito de orientarnos a nivel general. Como se observa en la siguiente tabla, en lo que se refiere a la corrupción percibida en las instituciones, medida en una escala de 1, que sería el mínimo de corrupción, a 5, el máximo de corrupción, son las organizaciones de derechos humanos las consideradas las menos corruptas, y el rey emérito Juan Carlos I el más corrupto, con un 4,39. El nivel de corrupción percibida en este último se encuentra además muy por encima del de su hijo Felipe VI, el rey actual, con un 2,44, y de la monarquía, institución a la que ambos pertenecen, con un 3,25. Entre los partidos políticos, PP con un 3,83 y Vox con un 3,51, ambos ubicados en el bloque de derechas, son percibidos como los más corruptos, por delante del PSOE con un 3,39, Unidas Podemos con un 3,01 del bloque de izquierdas y Ciudadanos con un 2,91, ubicado en el centro derecha. Continuando con los valores de la corrupción percibida, los gobiernos y sus respectivas administraciones en los distintos niveles se sitúan en valores intermedios, todos entre 2,64 y 3,14, aunque llama la atención que los periodistas perciban una mayor corrupción en los niveles local y autonómico que en el nacional.
Por su parte, la policía, con un 2,34, el ejército, con un 2,25 y el sistema judicial, con un 2,50, son tres de las instituciones con una menor corrupción percibida. Existen diferencias significativas en los niveles medios de corrupción percibidos entre los grupos de periodistas según su ideología en el caso de todos los partidos políticos, todas las personas e instituciones relacionadas con la monarquía, el gobierno de España y su administración. También es significativa la diferencia de medias en el caso de la policía, el ejército, el sistema judicial, los líderes religiosos, las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos. Para analizar de forma detallada las variables en las que se han encontrado diferencias significativas, el estudio antes citado realizó un análisis de medias de cada uno de los grupos según la ideología. En las variables donde existen estas diferencias, estas siempre aparecen de forma significativa entre los periodistas de izquierdas y los de derechas. La única excepción donde la curva no es totalmente ascendente o descendente en todo su recorrido, sino en forma de V, es el Poder Judicial, aunque con una percepción de mayor corrupción por parte de los periodistas de izquierdas. En tres de estas ocasiones, Vox, la monarquía y Felipe VI, la diferencia de medias es superior al punto, lo cual es especialmente relevante en una variable que tiene un rango de 4, mientras que en el resto de las variables con diferencias significativas entre izquierda y derecha, esta diferencia se sitúa entre 0,5 y 1 puntos. Notoriamente, solo se encuentra relación significativa entre derecha y centro en 3 variables, mientras que entre centro e izquierda aparecen 13 variables, casi tantas como entre derecha e izquierda. De esas 13 variables, en 10 aparecen a la vez diferencias significativas entre izquierda y centro e izquierda y derecha, pero no entre derecha y centro. Las instituciones en las que los periodistas de izquierdas perciben de media más corrupción que los de centro, y estos, a su vez, más corrupción que los de derechas, son los 3 partidos del bloque de derechas, o sea, PP, Vox y antaño Ciudadanos, policía, ejército, los líderes religiosos y las 3 variables asociadas a la monarquía, es decir, Juan Carlos I, Felipe VI y la monarquía en general. En el caso contrario, cuanto más a la derecha mayor corrupción percibida, aparecen las variables PSOE y Unidas Podemos, miembros del entonces gobierno de coalición de centro-izquierda. El gobierno, la Administración General del Estado, sin diferencias significativas entre grupos, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos. Los resultados del citado estudio muestran que los periodistas españoles están escorados ideológicamente hacia la izquierda. Dichos periodistas se sitúan de media en una puntuación de 3,54 en la escala de 0, izquierda, a 10, derecha. De hecho, el 3 es la respuesta más frecuente, con un 22,9% de los periodistas, seguida del 5, que sería el centro del espectro político, un 18,9%. Un 52,6% de los periodistas españoles se posicionan entre el 2 y el 4. Una gran mayoría de los periodistas está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación: la polarización política existente en España alienta entre los medios la búsqueda de escándalos en los partidos de la ideología contraria, concretamente un 66,9%. Por el contrario, únicamente un 11% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, mientras que el 22,1% restante no expresa ni acuerdo ni desacuerdo con la pregunta. De media, el grado de acuerdo con la respuesta en una escala de 1 a 5 es de 3,8. Esto pone de manifiesto que los encuestados son perfectamente conscientes de que la cobertura de los medios en los que trabajan no solo está profundamente ideologizada, sino también polarizada. Por otro lado, la afirmación "la ideología de los periodistas es un factor relevante en sus percepciones acerca de la polarización de los medios a la hora de cubrir corrupción", postula que la ideología de los periodistas influiría en el grado de acuerdo con la afirmación anterior. El grupo que mayor grado de acuerdo muestra con la afirmación es el de los periodistas de derechas, con una media de 4,08, seguido de los periodistas autopercibidos de izquierdas, con una media de 3,81, y los de centro, con una media de 3,77. Como vemos, la diferencia en el grado de acuerdo entre periodistas de derechas y los de izquierdas no es significativa.
Esto indica que los periodistas, independientemente de su ideología, ven de manera muy similar la forma interesada en que los medios cubren los escándalos en función de su ideología. En otras palabras, está extendida de manera general entre los periodistas la idea de que, en España, la cobertura de la corrupción en los medios está determinada por motivos políticos e ideológicos. Lo que se denomina desconfianza institucionalizada, es decir, la decepción que provoca en la ciudadanía ciertos tipos de comportamientos políticos y decisiones gubernamentales, ¿ha de confundirse con corrupción? No deja de ser una apreciación vulgar, es cierto, pero la divergencia entre los intereses de los representantes y los de los representados, entre gobierno y ciudadanía, constata la percepción no solo de exclusión, sino también de alejamiento de las instituciones y carencia de empoderamiento y monitorización. Y en el ideario popular se colige una relación proporcional entre comportamientos corruptos institucionales y falta de auténtica transparencia y control. La consecuencia más directa estriba en la necesidad de crear un marco regulatorio claro que sancione el menoscabo institucional y administrativo de recursos públicos, así como influencias de terceros en la toma de decisiones gubernamentales. Si la audiencia percibe sesgos en los medios y una cobertura polarizada, su credibilidad se puede resentir. Algo que es crítico para la democracia en tanto se supone que los medios son el cuarto poder que debe permanecer vigilante ante los excesos de los otros tres. Una cobertura interesada y polarizada de los escándalos de corrupción puede repercutir en una pérdida aún mayor de credibilidad, que ya de por sí parece baja. Además de esa pérdida de credibilidad, la existencia de estas prácticas que reconocen los periodistas podría contribuir a que la población, especialmente aquella que ya está más inclinada políticamente hacia uno de los lados del espectro, se polarice aún más, en lugar de lograr el efecto contrario. El hecho de que los periodistas españoles muestren polarización ideológica a la hora de señalar el nivel de corrupción de las distintas instituciones que regulan la vida política de España es un dato relevante. Esta polarización no solo afecta a las instituciones de tipo político, sino también a las regulatorias, aquellas que garantizan el marco de la convivencia como las fuerzas de seguridad del Estado y el sistema judicial. La mayor parte de los periodistas no marcan la línea editorial de su medio, pero sí son quienes construyen las informaciones a través de las que los ciudadanos se informan acerca de los escándalos. Por último, que los periodistas, que son quienes realizan este tipo de informaciones, reconozcan la existencia de estas prácticas, implica que son plenamente conscientes de los sesgos que se dan en la cobertura de escándalos de corrupción. De este modo, sería interesante que los periodistas, además de reconocer esta realidad, tomaran conciencia de ella y de sus amenazas para la sociedad, y trabajaran para evitar que los escándalos de corrupción lleguen de una forma sesgada a la audiencia.